todos sabemos que de facto Enrique Peña Nieto rebasó los topes de campaña establecidos. El partido que ganó esa elección, el PRI, fue diseminar todos los gastos de la campaña presidencial y provocar en las otras campañas el rebase de casi 200 topes de gasto de campaña. El PRD, por cierto, que para entonces ya había sido abandonado por el actual presidente de la República, decidió salvar, déjame decirlo así, a sus diputados y senadores y provocar el rebase de su campaña presidencial. Bienvenidos a México en Marcha. De manera rápida te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones. Amigas y amigos, Lorenzo Córdoba está vinculado hasta las chanclas en el caso de Odebrecht. Y es que para probar este dicho habría que remontarnos al lejano 2012, donde el expresidente Enrique Peña Nieto aparecía en la mañana, en la tarde, en la noche, en el radio, en la televisión, en el cereal, en el papel de baño. Por todos lados estaba Enrique Peña Nieto y a todas luces estaba rompiendo, estaba rebasando el tope de campaña que en su momento le permitía el Instituto Federal Electoral, dirigido por el entonces Lorenzo Córdoba. Pues el día de hoy se revela una información en el programa de Azucena Oresti, en donde le pregunta: Lorenzo Córdoba, ¿tú investigarías a Enrique Peña Nieto? Y Lorenzo Córdoba responde: no. Yo no tengo nada para investigar a Peña. Peña es un santo. Peña es un hombre que ni siquiera rebasó los topes de campaña. Si tienen pruebas, que me lo digan. Algo así fueron las palabras de Lorenzo Córdoba, quien en su momento pues permitió aquel fraude y que hoy señala que Enrique Peña Nieto estuvo respetando los topes de campaña y, contrario, dice que López Obrador rebasó los topes de campaña. Esto me parece inaudito porque todos sabemos que Enrique Peña Nieto fue quien más gastó evidentemente en esa fecha. Y Lorenzo Córdoba en esa entrevista culpa al Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que era en ese entonces el partido del presidente López Obrador, por rebasar los topes, y no al PRI, quien sí lo rebasó. Vamos a ver la información de manera rápida. Vamos a platicar de que las redes sociales pidieron la renuncia de Lorenzo Córdoba. Vamos a platicar de los gastos más estúpidos del INE y que, por si fuera poco, de que pidieron un aumento. Lorenzo Córdoba acepta que el INE podría abrir el caso de la campaña de Enrique Peña Nieto. Hay que ver pruebas, dice. Todo esto con respecto a el caso de Lozoya, en el cual se están aportando pruebas, pero dice que hasta el momento no hay ni un motivo para abrir el caso de Enrique Peña Nieto, que no hay ningún motivo para investigarlo. Esto aquí en China podríamos llamarle complicidad. Es una complicidad por parte del instituto que se encarga de dar imparcialidad a nuestras elecciones, que urgen modificaciones, que se vayan primero los que cobran más que el presidente, que se vayan los que hacen gastos excesivos, que se vayan los que entregaron las elecciones a Felipe Calderón, que se vayan los que permitieron el rebase de gasto de campañas de Enrique Peña Nieto, que se vayan los que permiten los fraudes, que se vayan todos del INE y que lleguen nuevas personas con un nuevo marco legal. Es lo que necesita nuestro país para garantizar las elecciones. Pero bueno, el titular del INE adelantó que el instituto podría reabrir una investigación por los gastos hechos por el PRI en 2012 durante la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto. El Instituto Nacional Electoral podría reabrir una investigación por los topes de campaña del Partido de la Revolución Institucional registrados en 2012, año en el que Enrique Peña Nieto ganó la presidencia de México, dijo hoy Lorenzo Córdoba, consejero presidente del órgano electoral. El funcionario se refirió esta tarde al rebaso del tope de gastos del PRI en las elecciones y los señalamientos que, según declaraciones de la Fiscalía General de la República, ha hecho Emilio Lozoya sobre sobornos usados durante el proceso electoral.
Lorenzo Córdoba recordó que la elección presidencial de 2012 fue administrada por el entonces Instituto Federal Electoral, que tenía un marco legal distinto, leyes distintas, por lo que el INE tendría que analizar si hay elementos nuevos para iniciar una investigación. Y estas son las palabras de Lorenzo Córdoba. Dice que lo que hace el rebase de los topes del gasto de campaña, hay que recordar que el marco legal era distinto entonces, lo que quiere decir que las leyes que aplican hoy no aplicaban en ese entonces, y al tratarse de campañas presidenciales junto con las campañas de diputados y senadores, lo que hizo el partido que ganó, o sea, lo que hizo el PRI, fue diseminar los gastos de la campaña presidencial y provocar otras campañas, el rebase de casi 200 topes de campaña, expuso en entrevista a Azucena Uresti. O sea, que fíjense bien lo que hizo Enrique Peña Nieto. No pasaron el tope presidencial, es decir, el PRI respetó, ante los ojos de Lorenzo Córdoba, respetó el tope de campaña para la presidencia de la República, pero en los gastos de 200 más candidatos a nivel nacional lo superaron por un montón. Esto quiere decir que para Lorenzo Córdoba pues no importa, aunque en términos prácticos todas estas 200 personas que rebasaron el tope de campaña lo hicieron precisamente para apoyar al presidente Enrique Peña Nieto, lo hicieron para que él no se pasara y los culparan a ellos, pero en realidad todos sabemos que de facto Enrique Peña Nieto rebasó los topes de campaña establecidos por la ley electoral de aquel entonces, y que Lorenzo Córdoba no hizo absolutamente nada. Vamos a escuchar un poco de la entrevista con Azucena Uresti y las palabras directas del consejero Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba con Azucena Uresti. Hay que recordar que el marco legal, vuelvo a insistir, era distinto. Y entonces, al tratarse de campañas presidenciales, junto con campañas de diputados y de senadores, lo que hizo el partido que ganó esa elección, el PRI, fue diseminar todos los gastos de la campaña presidencial y provocar en las otras campañas el rebase de casi 200 topes de gasto de campaña. Lo que pasa es que, a diferencia de las leyes actuales, entonces los partidos sí podían decir en los gastos compartidos a qué campaña se los cargabas. Fíjense, número uno, este señor, en cuanto le preguntan, luego va a defender al PRI. Escuchan el tono de voz con el que defiende, como si fuera un perro protegiendo su hueso. Así suena Lorenzo Córdoba al hablar del PRI, y vamos a escuchar cómo cambia su tono de voz cuando hace mención al entonces candidato por el PRD, el presidente López Obrador. El partido que había ganado las elecciones fue cuidar su campaña presidencial. Y por lo tanto, en cambio, el partido que perdió, uno de los que perdió, el PRD, por cierto, que para entonces ya había sido abandonado por el actual presidente de la República, decidió salvar, déjame decirlo así, a sus diputados y senadores y provocar el rebase de su campaña presidencial. Pero eso fue una decisión del partido, no fue una decisión del instituto. Hay dos cosas. La primera, defiende al PRI, y la segunda, le echa la culpa al PRD de que el INE no fiscalizó los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto. Así de estúpido suena nuestro sistema electoral, donde se dicen imparciales y se escucha claramente la protección al Partido Revolucionario Institucional y el ataque al Partido de la Revolución Democrática. No cabe duda que debe salir Lorenzo Córdoba de esta institución, del Instituto Nacional Electoral, así como lo piden los ciudadanos. Hay distintas sitios de información que señalan que fuera Lorenzo Córdoba del INE se ha vuelto trending topic en Twitter. En change.org miles piden la renuncia del consejero presidente del INE, y hay muchísimas más peticiones que a lo largo de los años que lleva Lorenzo Córdoba ahí se han acumulado en su contra. Aunque, por cierto, pues estas peticiones no sirven de mucho. Consejeros del INE ganan más que el presidente, 170,000 pesos. Rompen la Constitución. Lo que pasa es que se ampararon y no les pudieron bajar
el sueldo por el principio de retroactividad, cuando nuestro país pues tiene un montón de pobres, cuando tiene más de la mitad de pobres, de personas que no tienen acceso a la educación universal, de personas que no tienen acceso a la salud, de personas que no tienen acceso a la energía, al agua potable. Los consejeros ganan su sueldo millonario, y digo millonario porque al año alcanzan los millones, y piden todavía más recursos para los consejeros y piden más para gastarlo en croquetas para sus perros. Así, el Instituto Nacional Electoral, robusto, ladrón de elecciones y protector de personas que rompieron la ley. Llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.